Eh, a lo largo de toda la pandemia, sin duda hemos tenido la oportunidad de escuchar en diferentes medios todos los estudios que se están llevando a cabo alrededor del mundo en cuanto al tratamiento de estos pacientes COVID. En primer lugar, debemos saber que un paciente con diagnóstico de enfermedad SARS-CoV-2 puede tener una gama importante de sintomatologías, desde ser asintomático hasta cursar con un cuadro leve o una enfermedad grave. En diferentes sitios del mundo se han estado probando diferentes tratamientos para tratar de actuar a diferentes niveles en la misma enfermedad. No obstante, también hay falsas declaraciones o falsas noticias en los medios de comunicación que pueden confundir al auditorio y que pueden hacer que el propio común de la gente opte por automedicarse en afán de prevenir esta infección de SARS-CoV-2. Sin embargo, a la Universidad de las Américas Puebla le pareció interesante desarrollar este webinar con expertos en el área para aclarar exactamente cómo funciona, o conceptos generales de cómo funciona la terapia antiviral en el COVID y sobre todo cómo funcionan también algunos mecanismos inmunológicos del cuerpo que potencian ciertas reacciones inflamatorias que son las causantes de las complicaciones en los pacientes que presentan modalidad grave de la enfermedad. A continuación, voy a dar algunos informes para todo el auditorio que nos acompaña. En primer lugar, debo comentarles que este webinar será grabado para el Archivo Histórico de la Universidad de las Américas Puebla y que será transmitido por TV UDLAP. Les pedimos al auditorio que sean tan amables de registrarse con nombre y al menos un apellido en la plataforma, ya que para la sesión de preguntas y respuestas es importante que conozcamos su nombre para poder dirigirnos hacia ustedes de manera adecuada. Por otro lado, les voy a pedir también a los miembros del auditorio que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados. Todas las preguntas y respuestas que vienen en la segunda parte de este webinar serán escritas en el chat para que podamos darle seguimiento oportuno a cada una de sus preguntas. Por otro lado, déjenme explicarles la dinámica de la presentación de este webinar. Será la siguiente. Los primeros 60 minutos vamos a tener la participación de todos nuestros panelistas con exposiciones en su área de expertise. Posteriormente a ello, vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas que puede durar aproximadamente 30 minutos, depende de cómo se vaya desempeñando el webinar. A continuación, vamos a comentar que el título de este seminario es precisamente Conceptos Generales de un Tratamiento Antiviral en Tiempos COVID. Para eso, tenemos la presencia de distinguidas personalidades en el medio académico. Me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de ellos para posteriormente dar seguimiento a su participación. Bienvenidos todos. Espero que seamos muy participativos a la hora de las preguntas y respuestas. Para todos los que nos ven fuera de México, también bienvenidos. Vamos a presentar a nuestro panel de ponentes. En primer lugar, tenemos a la doctora Laura Verónica Pla. La doctora Laura Verónica es originaria de Argentina. En 1995 obtuvo el grado de Bioquímica en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Posteriormente, completó sus estudios de doctorado en la Universidad Henri Poincaré, Nancy I en Biología y Salud, Francia, en donde se graduó con el título de doctora de la Universidad Henri Poincaré en la especialidad de Ingeniería Biológica y Médica. En octubre de 2000, presentando una tesis, Contribución al estudio de la afinidad de anticuerpos monoclonales por métodos de óptica física. Desde agosto de 2001 a la fecha, se desempeña como profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente, funge como coordinadora de la licenciatura en Bioquímica Clínica. Bienvenida, doctora Laura. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. A continuación tendremos la participación del estudiante Alberto Guillermo Vera Guerrero, actualmente cursando el cuarto semestre de la licenciatura en médico cirujano en la Universidad de las Américas, Puebla. Desde el inicio de su carrera ha destacado por su vocación hacia la medicina y sobre todo en el ámbito que tiene que ver con las áreas de anatomía, fisiología, bioquímica médica, debido a lo cual se formó como instructor y participó con esta labor durante el periodo otoño 2020.
A su vez, se ha capacitado en diversos talleres, como por ejemplo manejo del dolor, impartido por la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor AC, curso taller de monitoreo electroencefalograma continuo 2018, impartido por el Centro de Neurociencias Ángeles, y el impacto en la calidad de la vía en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, impartido por la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Este año, debido a la pandemia, nuestro compañero Alberto Guillermo se ha capacitado en diferentes cursos relacionados con la enfermedad COVID-19, certificados por la OMS y certificados también por la Secretaría de Salud del país. Bienvenido, Alberto. Bueno, mucho gusto. Espero que sea de su agrado esta plática. Sin duda alguna vamos a aprender muchísimo este tema que es tan importante en la actualidad para la salud pública. Gracias. A continuación, contamos también con la presencia de la maestra Margarita González Hernández. Ella realizó su licenciatura en Químico-Farmacobiología con especialidad en análisis clínicos en la Universidad de las Américas Puebla. Posteriormente, realizó una maestría en biomedicina clínica emitida por la misma universidad. Destacó por su alto desempeño laboral en el área de diagnóstico clínico en el Hospital Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Departamento de Hematología hasta 2001, y ha participado como colaboradora en algunos proyectos de investigación. Actualmente funge como profesora del Departamento de Ciencias de la Salud y es responsable del Laboratorio de Investigación de Microbiología Médica, Biotecnología en la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos a todos. Seguimos con la doctora Irene Vergara Baena. La doctora Vergara es licenciada en farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuenta con estudios de maestría y doctorado en ciencias bioquímicas por el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Realizó una estancia académica en el Viper Institute de la Universidad de Arizona y otra en el Institute of Molecular Biosciences de la University of Queensland, Australia. Realizó 2 estancias postdoctorales, la primera en el Laboratorio de Física Médica del Instituto Nacional de Cancerología y la segunda en el Laboratorio de Biotecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, supongo. ¿O de México? De Morelos, ¿verdad? De Morelos, muy bien. Como docente ha impartido clases de farmacocinética, farmacodinamia, de péptidos y proteínas, medicamentos biotecnológicos, bioquímica y virología médica para los alumnos de licenciatura y estudios de posgrado. Es directora en proyectos de tesis a nivel licenciatura y doctorado y ha participado en diferentes foros a nivel nacional e internacional, actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Vamos a continuar con la doctora Erika Palacios Rosas. La doctora Erika obtuvo su licenciatura en Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de las Américas Puebla en 2007. El mismo año se desempeñó como jefa de la Oficina de Farmacia en el Hospital Infantil de Tlaxcala. Posteriormente, en 2008, recibió la beca Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para realizar sus estudios de doctorado en el extranjero. Durante el periodo 2010-2012, realizó diversas estancias de investigación en el Excellence Classic Cardiopulmonary System en la Universidad de Gießen, Alemania. Ha realizado también diferentes estancias en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. En 2012 se graduó del doctorado en farmacología y fisiología por la Universidad Autónoma de Madrid, determinando mecanismos de daño vascular en diabetes mellitus. Desde enero de 2013 se desempeña como catedrático de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Por último, contamos con la presencia de nuestro compañero, el estudiante de medicina, Marco Antonio Alonso Lima. Actualmente estudiante del 4º semestre de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad de las Américas Puebla. Su vocación por la enseñanza y el aprendizaje le han permitido desarrollar cursos y talleres dirigidos a estudiantes de enseñanza media superior en las áreas de salud, matemáticas e idiomas. Durante su formación profesional ha asistido a congresos y foros nacionales en el área de medicina. Cuenta con diversas capacitaciones relacionadas con la pandemia COVID-19, avaladas por la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de Salud, la Fundación TecSalud y la Fundación BBVA. Además, en su proceso de formación continúa
con participación en diferentes conferencias de actualización y manejo del SARS-CoV-2, desarrolladas por la Universidad de las Américas Puebla, la Fundación Tech Salud, la Sociedad Médica del Hospital Ángeles y la Sociedad Médica del Hospital MAC. Bienvenido, Marco Antonio, también. Muchas gracias, doctor Alberto. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Muy bien, pues para dar paso a nuestra mesa de expertos, vamos a darle paso a la doctora Laura Verónica Pla, quien nos va a comentar al respecto de cosas básicas que debemos entender para poder captar la idea de este webinar. La doctora Laura, adelante, nos va a comentar cómo funciona el sistema inmune. Bienvenida, doctora. El tema que les voy a hablar yo un poquito es solamente una introducción de qué es el sistema inmune y también cómo funciona ante una infección viral, que es la idea justamente de esta enfermedad. El sistema inmune básicamente es un grupo de células y moléculas que tenemos adentro del cuerpo que van a actuar brindándonos protección contra la invasión de ya sea microorganismos o sea de toxinas que puedan causar alguna lesión a nuestro cuerpo. Básicamente sirven para protegernos, ¿sí? La característica que va a tener este sistema inmune es que necesita identificar a esa sustancia o a ese microorganismo que nos va a invadir y una vez que lo identifica puede atacar. En la diapositiva lo que podemos ver es un grupo de células que nos van a ayudar justamente a defendernos y también por cuestiones de estudio y de cómo van a ir actuando a este grupo de células que tenemos en el sistema inmune lo dividimos en dos grandes equipos, digamos, lo que conocemos como la inmunidad innata y lo que conocemos como la inmunidad adaptativa. Sin embargo, estos dos grupos celulares y de sustancias actúan en conjunto. En un primer momento, cuando entra algún patógeno o alguna toxina, tenemos unas barreras que forman parte de lo que se conoce como inmunidad innata, que nos van a defender de esta sustancia tóxica. Lo primero que vamos a tener como defensa son los epitelios, es decir, son las barreras que cierran nuestro cuerpo. Sin embargo, hay veces que esos epitelios están lesionados o pasa algo, y estos, en este caso microorganismos, pueden llegar a entrar al cuerpo y también causar una patología, ¿sí? Acá dentro vamos a tener, dentro de nuestro cuerpo tenemos células preparadas para defendernos y son las primeras que van a estar justamente reconociendo y atacando a este microorganismo. Acá abajo, si se fijan en esta gráfica, tenemos una línea de tiempo y lo que nos está marcando que esta inmunidad al principio, este grupo no es muy específico, pero sí nos ayuda a frenar una infección. Incluso ahora con el COVID están hablando, ¿no?, de tener las barreras epiteliales sanas, porque eso evidentemente permite que estos microorganismos no entren, ¿sí? Si estas primeras defensas son superadas, ahí aparecen otro grupo de células que pertenecen a lo que se conoce como inmunidad adaptativa, que van a dar una respuesta más fuerte, mucho más específica, y que ahora sí, este grupo de células, que se llaman linfocitos, nos van a dar una característica fundamental, que incluso es la que vamos a buscar en las vacunas, que es lo que se conoce como memoria. Estas células tienen la capacidad de recordar a un invasor y dar respuestas tremendamente específicas y fuertes contra esos invasores. Y eso es lo que vamos a estar buscando, en un ratito más les voy a comentar, en las vacunas. Que recuerden que ya vieron a ese invasor para que cuando vuelva a entrar ya no lo deje pasar y nos vaya a defender. El detalle que tiene esta parte de la inmunidad es que, como ven acá abajo, requiere un tiempo. Entonces, los dos sistemas nos van a estar apoyando para defendernos de estos invasores y van a actuar, en cierta manera, con estrategias diferentes. En esta gráfica lo que les muestro es un poco cómo funcionan
estos dos sistemas. En un primer momento les había dicho que funcionaba la inmunidad innata. Contra un virus, los virus normalmente cuando entran al cuerpo lo que hacen es buscar algún tipo de receptor en una célula, a través de ese receptor entrar a la célula y adentro de ella duplicarse. Eso lo van a ver más adelante con más detalle, pero sin embargo aquí hay dos acciones que a mí sí me interesan. El virus necesita reconocer un receptor para poder entrar y una vez que está dentro de la célula, este virus lo que va a hacer es usar el sistema de replicación de esa célula para replicarse él mismo. ¿Y qué tiene que ver la inmunidad con esto? Lo que tiene que ver la inmunidad es que en un primer momento se van a poner en juego las células de la inmunidad innata que van a liberar unas sustancias solubles que se van a desparramar en el sitio donde entró esta infección. Estas sustancias se llaman interferones de tipo 1 y lo que van a hacer estos interferones es avisarles a las células locales que hay un virus dando vuelta. Y ese aviso lo que les va a representar a esas células es que dejen de replicar, que no usen su maquinaria de síntesis, que la frenen un momento, porque si el virus está dentro de ellas, la va a querer usar esa maquinaria. Es como si entraran en paro para que el virus no pudiera usar sus instrumentos de replicación. Eso se logra a través de esta sustancia soluble, también se llama citosina, que son los interferones de tipo 1. Y también hay una célula en particular de la inmunidad innata que nos va a defender contra los virus, que son las células denominadas NK. Ellas, si reconocen una célula que está infectada con un virus que ya lo tiene adentro, lo que van a hacer es ir a matarlo, ¿sí? Entonces, estas son las primeras barreras que nos van a defender contra una infección viral. Ya después van a empezar a aparecer las células de la inmunidad adaptativa, que como les decía antes, tienen diferentes propiedades a las de la inmunidad innata, y van a usar otras estrategias para eliminar a esos virus, ¿sí? Aquí va a aparecer una célula que es específica de la inmunidad adaptativa, se llaman linfocitos T citotóxicos o citolíticos, y lo que van a hacer estos linfocitos es lo mismo que hacían los NK, es buscar a una célula propia que vean que tiene un virus encerrado y a esa célula la matan, ¿sí? Si se fijan aquí, es nuestro sistema inmune matando a nuestras células con tal de matar al virus. Y el otro mecanismo que va a presentar también este tipo de inmunidad adaptativa es a través de otras células que aquí están marcadas, se llaman linfocitos B. Estos linfocitos B son capaces de sintetizar una molécula que ahora les voy a mostrar, que se denominan anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos van a actuar de una manera diferente. El anticuerpo es esta cosa que se ve aquí. Esto es una molécula de una glicoproteína, es decir, una parte proteica con unos carbohidratos pegados. Esta molécula en esta zona de aquí y en esta zona de acá es capaz de ir y pegarse a la sustancia a la cual ella fue diseñada para pegarse, ¿sí? La idea es que el sistema inmune conoce al virus y va a diseñar a este anticuerpo para que vaya y lo reconozca específicamente a él y se le pegue, ¿sí? Aquí, si ven una gráfica, un dibujo en el cual estaría una bacteria, tal vez, pegada con sus anticuerpos arriba. Esto sería lo mismo que para un virus. ¿Para qué nos sirven estos anticuerpos? Yo antes les comenté que el virus, para poder entrar, necesita pegarse a un receptor, ¿sí? Pero si el virus que va a buscar el receptor primero fue rodeado por estos anticuerpos, ya junto con el anticuerpo no va a poder encontrar su receptor. El anticuerpo le va a quedar en el medio y por lo tanto va a impedir la interacción del virus con el sitio por donde quiere entrar. Entonces, estos dos mecanismos que usa la inmunidad adaptativa para defendernos contra los virus básicamente son lesionar o matar directamente a las células que tienen virus adentro y fabricar estas moléculas anticuerpos para que eviten
que el virus que está suelto y quiera entrar a una célula lo pueda hacer. Si se fijan, son dos cosas diferentes. Los anticuerpos van a entrar o van a atacar a un virus que todavía no entró a la célula. Pero cuando está dentro de la célula, el anticuerpo ya no puede hacer nada. Para cuando el virus ya está dentro de la célula, quienes van a actuar van a ser los linfocitos T citotóxicos. Entonces, básicamente estos son los sistemas que va a utilizar el sistema inmune para defendernos. ¿Qué quiero yo con una vacuna? Preparar a mi sistema inmune a que haga ya eso. O sea, en realidad lo que hacemos con la vacuna es como darle un ensayo de infección para que el sistema inmune crea que realmente entró ese virus, fabrique esas células y esos anticuerpos que yo les acabo de nombrar, tanto los linfocitos T citotóxicos como los anticuerpos, de tal manera que cuando realmente llegue el virus de verdad, las células o el sistema inmune ya tiene toda la maquinaria para defenderse. Y como veíamos antes, si tenemos anticuerpos, los anticuerpos van a bloquear. Por más que ese virus pase las barreras, una vez que quiera buscar su célula blanco, ya no lo va a poder hacer porque el anticuerpo se le va a poner en el medio. Y si llega a infectar una célula, también voy a tener linfocitos T citotóxicos que lo van a estar esperando, que lo van a encontrar enseguida y lo van a poder atacar. Entonces, esa es la función que van a tener las vacunas. Hacemos un simulacro de infección con, en este caso sería el virus COVID, que se lo inyectamos. Obviamente no es el virus en su versión más agresiva. Ahora vamos a ver de qué manera lo podemos inyectar. El sistema inmune se cree que esto va a ser una infección, hace toda la respuesta que yo les acabo de mostrar y termina generando anticuerpos y también células de memoria, ¿sí? Esta versión de inoculación en realidad no va a ser problemática para uno, simplemente, como les decía, es como si fuera un ensayo. Cuando entre realmente el virus, ¿qué se va a encontrar? Que ya hay anticuerpos formados, que no hay que esperar todo el tiempo que les mostraba antes en las gráficas y de esa manera nos podemos defender. Y el otro detalle a tener en cuenta es, ok, ¿cómo hago para simular esa infección? Pues básicamente hay muchas estrategias, que es un poquito lo que les estoy mostrando en esta gráfica. Si este es nuestro virus ejemplo, lo que hago es, de alguna manera lo inactivo, lo mato, o lo dejo, pero que no sea tan agresivo. Es decir, sí está vivo, pero en realidad no me va a generar la patología agresiva. Pero si se fijan, por fuera es el virus real. ¿Qué hace mi sistema inmune? Pues lo ve como tal y hace toda la reacción que yo les mostraba antes. También en el caso del COVID se están probando otro tipo de vacunas en las cuales solamente se usan algunos segmentos o algunas proteínas del virus. Es como agarrar, digamos, solamente esta espícula aquí y solamente inyectar esta parte. O se pueden hacer también proteínas recombinantes, partes que sean de este virus con partes que simplemente ayudan a la efectividad de la vacuna, o también se están probando algunas vacunas en las cuales se usa el ADN, perdón, no es ADN, el material genético de este virus, pero metido adentro de otro virus que no sea lesivo o adentro de una bacteria, que simplemente lo que hacen es como darle la señal al sistema inmune de que sí hay una agresión y que tiene que generar una respuesta. Pero si se fijan, ninguno de estos dos, ya sea un vector viral o un vector bacteriano recombinante, ninguno de los dos es realmente el virus, solamente toma su material genético. Y otro tipo de vacunas que también se está probando es no poner absolutamente nada de la parte proteica del virus, sino simplemente su ADN con la codificación de sus proteínas y a partir de eso realizar las vacunas. Esta es mi participación en esta plática, simplemente para introducir justamente el sistema inmune, y mis compañeros le darán ahora sí cómo funcionan los tratamientos. Muchas gracias y quedo aquí pendiente por si hay dudas. Muchas gracias, doctora Laura. Excelente explicación, a todos nos quedó clarísimo el mecanismo de acción del sistema inmunológico. Hay un par de preguntas que vamos a canalizar al final de la presentación de todos nuestros panelistas. A continuación vamos a seguir con nuestro compañero Alberto Guillermo Vera Guerrero, estudiante
cuarto semestre de la Escuela de Medicina de la Universidad de las Américas Puebla, quien nos va a platicar al respecto de tormentas de citocinas. Sin más preámbulo, para no quitarte mucho tiempo, Alberto, adelante, bienvenido. Perfecto, pues bueno, vamos a empezar. Antes de iniciar con la presentación, quiero darle las gracias a todos los que están escuchando. En verdad que lo aprecio muchísimo. Y bueno, también voy a ir un poco rápido porque el tiempo está contado. Así que bueno, si tienen dudas, escríbanlas y al final de las presentaciones las puedo contestar con mucho gusto. Si queremos entender por qué los pacientes que presentan la enfermedad de COVID-19 se agravan, por qué algunos mueren y por qué otros la cursan asintomática, nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia inmunológica existe entre un paciente que tiene un COVID-19 leve y otro que presenta la manifestación más grave de la enfermedad? Pues bueno, para poder responder esta pregunta, debemos de conocer primero al agente causal de la enfermedad del COVID-19. Muy probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, los que no, se los presento. Este es el virus del SARS-CoV-2 responsable de la enfermedad COVID-19. Es un coronavirus del grupo de los beta-coronavirus. Cuenta con una cadena de ARN de 29.891 nucleótidos que codifican para 9.860 aminoácidos. Es un virus que está formado por una membrana con glicoproteínas. Estas glicoproteínas son indispensables para el proceso de infección. Si se dan cuenta en esta imagen, esas cosas rojas que ven ahí, bueno, forman la corona, por eso es un coronavirus. Y esa corona es importantísima para el mecanismo de entrada del virus a la célula. En este SARS-CoV-2 vamos a tener 4 proteínas principales. La glicoproteína S, que es esa roja que ven y que va a determinar el tropismo, es decir, esa glicoproteína S va a determinar a qué células puede infectar y a qué células puede entrar el virus y depositar su material genético. También vamos a tener una proteína E de envoltura y una proteína M de membrana que van a participar directamente en la fusión de las membranas y también una proteína M que forma la nucleocápside y compacta el genoma viral. Bueno, el virus del SARS-CoV-2 por medio de la glicoproteína S se va a unir a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, pero su activación, es decir, el proceso en el cual el virus entra a la célula no es debido a la enzima convertidora de angiotensina 2, sino es más bien por una proteína denominada PMPRSS2. Bueno, aquí podemos ver cómo la glicoproteína S se une al receptor de enzima convertidora de angiotensina por medio de un mecanismo de llave cerradura. ¿Ok? Esta unión solo va a hacer eso, literalmente solo lo va a unir. No va a hacer que el virus entre a la célula y la infecte. Entonces, lo que pasa aquí es que, bueno, la glicoproteína S se une al receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 y solo las células que expresen en su membrana TMPRSS2 van a poder ser infectadas por este virus. ¿Por qué? Porque cuando la glicoproteína S se une al receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, la TMPRSS2 corta un segmento de la glicoproteína S activándola y activando a otras proteínas virales que van a facilitar la fusión de las membranas. Si podemos ver esta imagen de abajo, no sé si puedan ver mi cursor, creo que sí. Aquí podemos ver de aquí, esto de azul y que tiene amarillo y naranja, todo esto es la glicoproteína S. Va a tener una parte que está fuera del virus y una parte que está adentro del virus. La parte que está fuera del virus se denomina ectodominio y cuenta con 2 subunidades, una S1 y una S2, y la S1 es la que se va a unir al receptor. Cuando se une al receptor y la TMPRSS2 corta, esto hace que la S2 se acerque a la membrana de la célula y se facilite la infección. Por ahí vi una pregunta al final de las presentaciones, con muchísimo gusto la contestamos. Bueno, entonces vamos a tener esta imagen. Aquí podemos observar 2 fenómenos. No me voy a meter en detalles, pero bueno. Observamos el fenómeno de entrada del virus a la célula. Observen cómo está el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 y la TMPRSS2, que es este azul. Y bueno, aquí se describe cómo el virus entra a la célula y también observamos el fenómeno de replicación viral. No voy a entrar en detalles porque más adelante van a exponer acerca de replicación viral. Lo único que quiero que sepan en este momento es que los fármacos que se están creando van a interactuar en cada uno de estos puntos, ya sea bloqueando la entrada del virus a la célula o dificultándola, que sería en este punto, o ya sea impidiendo
que se replique el virus en cada uno de sus pasos. Bueno, entonces, ¿por qué algunos pacientes infectados por el virus del SARS-CoV-2 desarrollan estadios graves y críticos de la enfermedad? ¿Será porque el virus hace algo directamente en nuestro organismo? ¿O será porque nuestra respuesta inmunológica es la que termina agravando la situación? Si fuera así, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuáles son los factores inmunológicos que desencadenan una respuesta inflamatoria no controlada, una respuesta exacerbada? Pues bueno, debemos de entender que todos los pacientes, en general, que presentan estadios graves y críticos de la enfermedad del COVID-19 presentan un fenómeno de sobreproducción de citocinas. La sobreproducción de citocinas nos lleva a un proceso hiperinflamatorio al cual denominamos tormenta de citocinas o síndrome de liberación de citocinas. Sabiendo esto, y ya teniéndolo bien claro, hay que saber, hay que conocer que toda respuesta inflamatoria es un arma de doble filo. Como comentó la doctora hace un momento, el sistema inmunológico puede interactuar atacando a nuestras propias células que están infectadas. Y para esto necesita muchos mecanismos que la regulen. Ahora, imaginen que estos mecanismos que regulan el sistema inmunológico ya no existan, o se desregulen, o funcionen mal. Nuestro sistema inmunológico entonces atacará a nuestras propias células. Y eso es algo, y algo similar es lo que pasa en la tormenta de citocinas. Pero bueno, para entender la tormenta de citocinas debemos de tener claro primero qué es una citocina. Rápidamente, las citocinas son son péptidos, son estructuras que utilizan las células del sistema inmunológico para comunicarse unas entre otras. Por eso puse aquí mensajeros intercelulares. Son secretadas por los glóbulos blancos, que en realidad se llaman leucocitos, y bueno, van a existir citocinas que promueven la inflamación, son proinflamatorias, y va a existir citocinas antiinflamatorias, antiinflamación. Si yo tengo la capacidad de secretar citocinas proinflamatorias, debo de tener la capacidad de secretar enzimas citocinas antiinflamatorias para que exista un equilibrio pro-antiinflamatorio. Y no existe un daño celular desmedido. Bueno, las citocinas van a tener efectos locales porque sus acciones van a ser autócrinas, es decir, con la misma célula que la secreta, y parácrinas, es decir, con las células adyacentes. Pero las citocinas también se van a vertir a la sangre, y en la sangre van a llegar a distintas estructuras. Por ejemplo, van a llegar al hipotálamo, al centro termorregulador, y nos van a ocasionar fiebre. Aquí puse una imagen para entender rápidamente cómo es que funciona una citocina. Vemos que hay un estímulo que obviamente va a interactuar con una célula. Esta célula va a liberar citocinas, y las citocinas van a actuar, esto se llama comunicación parácrina, van a actuar sobre otra célula blanco, y esto va a tener efectos fisiológicos, cambios fisiológicos en la misma célula. Bueno, hablando particularmente del SARS-CoV-2, sin duda alguna tendríamos que hablar de la función del macrófago. La regulación inmunológica mediada por citocinas está dada en muy buena medida por el macrófago. ¿Qué hace el macrófago? Bueno, en este ámbito, el macrófago está encargado de secretar muchas citocinas. Y dentro de las proinflamatorias, destacamos a la 1, la 6, la 8, la 12, pero también el factor de necrosis tumoral alfa y muchas otras citocinas más. Estas van a tener acciones, como dije, locales y sistémicas. Bueno, entre más se active el macrófago, más vamos a secretar citocinas. Entre mayor sea la concentración de citocinas, más fuerte va a ser nuestra respuesta inmunológica, y obviamente vamos a ocasionar un daño tisular más severo. Después puse este esquema. Parece que son muchas citocinas, pero pues no se asusten. En realidad esto solo es lo mismo que estaba comentando. Aquí, este esquema sirve para ejemplificar cómo existen los mecanismos de retroalimentación negativa que nos permiten un equilibrio que exista del sistema inmunológico. Observen cómo el macrófago empieza a secretar factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 10 y otras interleucinas como 12. Pero ya otras células empiezan a secretar interleucina 10, que son factores antiinflamatorios. Por ejemplo, las células NK y los linfocitos citotóxicos tienen la capacidad de hacer esta retroalimentación negativa, de manera que el macrófago secreta algo proinflamatorio y
obviamente va a haber otras células como NK y citotóxicos que van a secretar algo antiinflamatorio para mantener la regulación del sistema inmunológico. En el caso de la infección por virus del SARS-CoV-2, vamos a tener que este coronavirus particularmente, a diferencia de todos los coronavirus, de los otros 6 coronavirus anteriores que han existido, bueno, este va a interactuar con el genoma de maneras muy interesantes. El primer fenómeno es que el coronavirus, una vez ingresa, va a bloquear genes relacionados con la síntesis y secreción del interferón 1. Como mencionó la doctora hace un momento, el grupo de moléculas que pertenecen al interferón 1 son moléculas que están encargadas de regular la respuesta inmunológica. Se imaginarán que si bloqueamos los genes que se encargan de sintetizar, de producir interferón 1, vamos a tener una respuesta inmunológica no regulada. Eso por un lado. Por otro lado, el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de aumentar la expresión de genes productores de quimiosinas, sea por el aumento de expresión de genes productores de quimiosinas o por el bloqueo de la síntesis de interferón 1, vamos a tener como resultado un aumento en el reclutamiento de macrófagos. Y como quedamos hace ratito, si tenemos más macrófagos, se van a hiperactivar. Y esta hiperactivación nos va a llevar a una hipersecreción, y la hipersecreción nos va a llevar a un estadio de hipercitoquinemia, que es lo que conocemos como tormenta de citocinas. Dentro de la tormenta de citocinas destaca la 1, la interleucina 1, 6, 12, 18. También está el interferón gamma, que va a aumentar más el reclutamiento de macrófagos, la proteína quimiotáctica de monocitos, que lo va a hacer aún más, el factor estimulante de colonias granulocíticas y monocíticas, y obviamente también el factor necrosis tumoral, que siempre está presente en nuestros procesos de inflamación, y bueno, se va a relacionar mucho con el proceso de sepsis y posterior síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Ok? Entonces, tenemos una hipercitoquinemia en el paciente. El paciente crítico con COVID tiene una hiperactivación de los macrófagos. Esa hiperactivación de los macrófagos nos lleva a una concentración elevada de la concentración de citocinas. La concentración elevada de citocinas va a ocasionar cambios tisulares sistémicos, porque quedamos que las citocinas también se irten a la sangre. Y eso va a ocasionar una vasodilatación tan importante que nos va a llevar a un colapso cardiovascular. Eso por un lado. Si tenemos un colapso cardiovascular, nos lleva a un síndrome de disfunción multiorgánica que lleva potencialmente a la muerte del paciente con COVID-19 crítico. Pero no es la única vía por la cual este sistema inmunológico se altera. Siempre debemos de recordar la frase que les dije, que el sistema inmunológico es un arma de doble filo. Tiene un beneficio, ¿sí? Nos ayuda, nos protege contra infecciones, pero también ocasiona un daño tisular y ocasiona incluso trastornos a nivel de la expresión de genes. Es el caso de otra patología que se encuentra muy relacionada con estos pacientes con COVID y se encuentra subdiagnosticada, es una patología subdiagnosticada. Y este es el caso de la linfohistiocytosis hemofagocítica. La linfohistiocytosis hemofagocítica es un proceso, es una condición en la cual el macrófago está tan hiperactivado que los genes que expresan para la inhibición de la misma se inhiben. Entonces ya no existe forma de que el macrófago se pueda apagar porque literalmente borra los botones de apagado que tiene. Y entonces el macrófago empieza a estimularse más y más y más en un ciclo vicioso, y el macrófago se vuelve tan loco, literalmente, que empieza a fagocitar eritrocitos ocasionando anemia, empieza a fagocitar linfocitos ocasionando linfocitopenia y leucopenia. Y bueno, la linfohistiocytosis hemofagocítica es un síndrome que viene acompañado de disfunción, cursa con disfunción multiorgánica y también la muerte. Con lo que quiero que se queden de mi aportación es que, que el virus ocasionó una infección a nivel local, pero es nuestro sistema inmunológico el que está ocasionando todos estos trastornos sistémicos, el que lo volvió una patología sistémica, pues, y que hizo que llevara al fallo multiorgánico y a la muerte. Bueno, entonces rápidamente hablando del tocilizumab, que es porque ya tengo el tiempo contadísimo, hablando rápido del tocilizumab, pues bueno, es una estrategia farmacológica. Lo que hacen es que, ¿se acuerdan de la interleucina 6 que les comenté? Que es súper importante para la inflamación. Bueno, el tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que es un quimérico, tiene una parte murino y una parte humano, y lo que va a hacer es que va a bloquear los receptores de interleucina 6, y entonces va a reducir la respuesta de la misma. Entonces vamos a controlar la tormenta de citocinas y en el mejor de los casos prevenirla. Entonces es una estrategia farmacológica contra el estado hiperinflamatorio.
Bueno, aquí está la posología, bueno, está vía intravenosa, 400 miligramos u 8 miligramos por kilogramo única dosis, y si no hay respuesta, se recomienda la aplicación de una segunda dosis 8 a 12 horas después. Entre las contraindicaciones, bueno, hipersensibilidad, neutropenia y trombocitopenia, y en los efectos adversos tenemos, paradójicamente, se promueve la infección, o sea, la incidencia de infecciones del tracto respiratorio superior, y también el aumento de transaminasas debido a un daño hepático. No les comenté, pero la linfocistosis hemofagocítica también viene acompañada de hepatosplenomegalia y también perforación gastrointestinal. Bueno, en los casos especiales no existen estudios en embarazadas, por lo tanto no se recomienda la administración en embarazadas, no existen estudios en insuficiencia renal ni en insuficiencia hepática, por lo tanto no se recomienda cambios en la dosis. La presentación está en la marca comercial de Actembra y es una solución inyectable de 20 miligramos por mililitro. Y bueno, rápidamente, ya para concluir, el tocilizumab en distintos estudios ha mostrado resultados no concluyentes. Por ejemplo, en 19 de 20 pacientes mostraron mejoría, eso es el 90.5% de los pacientes, y a los 13.5 días en promedio fueron dados de alta. Pero en otro estudio que se llevó a cabo en China, en Wuhan, y que es muy reciente, tiene apenas unas semanas, 3 de 4 pacientes que mostraban COVID crítico murieron a pesar de la administración de 2 dosis de tocilizumab. Esto no quiere decir que el tocilizumab no sirva, sino que necesitamos investigar más para encontrar nuevas estrategias farmacológicas o, en el caso de estudiar más al tocilizumab y comprenderlo, pero sin duda alguna esto nos da mucha esperanza para el tratamiento de la enfermedad del COVID-19. Y bueno, esta es mi aportación y espero les haya resultado bastante interesante y se hayan quedado por lo menos con algo que les haya gustado. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por tu apasionada explicación. Se nota que te lo preparaste muy bien. Muchas felicitaciones. Vamos a continuar, vamos a darle un poquito de agilidad por temas de tiempo. A continuación vamos a presentar a la maestra Margarita González Hernández. Nos va a platicar acerca de un tema muy interesante. De hecho, es parte de un protocolo de investigación que se está llevando por parte de un conocido hematólogo aquí en la ciudad de Puebla. Y nos va a comentar al respecto de plasma hiperinmune como terapia alterna en pacientes COVID. Bienvenida, maestra, adelante. Muchas gracias, doctor Alberto. Nada más espero que Alberto corte su presentación para que pueda yo compartir la mía. Pues, como mencionó el doctor al inicio de la presentación, en donde todavía se sabe que al día de hoy todavía no tenemos un tratamiento ideal para los enfermos que contienen este virus, se ha tenido una terapia alternativa que es la transfusión por medio de plasma hiperinmune. Brevemente voy a explicar qué es el plasma. El plasma es un componente sanguíneo o un hemoderivado que resulta de la separación de los componentes sanguíneos. Es lo que vemos aquí, que se va en la superficie, sobrenadante en este ejemplo, y la forma de recuperar el plasma es por medio de un mecanismo que se llama aféresis, en donde al paciente se le extrae la sangre total, pasa por este mecanismo, este es un equipo de aféresis, y se recolecta el plasma recolectado en bolsas de 200 mililitros, y los demás componentes sanguíneos que no se utilizan son regresados al paciente. Hasta ahorita es la mejor técnica para la recuperación del plasma, ya que es inocua y se puede recuperar la cantidad necesaria para poder trabajarse. ¿Qué características tiene el plasma hiperinmune? Para poder ser utilizado como terapia alternativa, este plasma proviene de pacientes convalecientes, es decir, de pacientes recuperados que tuvieron la enfermedad, pero que han logrado inmunidad ya pasando los síntomas clínicos. Es un plasma halógeno, ¿qué quiere decir? Que proviene de un paciente o de un donador, más bien, que no tiene características genéticas idénticas con el receptor, ¿ok? Y lo más importante, que tenga títulos altos de anticuerpos. Ya nos explicó la doctora Pla que es un anticuerpo, debe tener este plasma títulos altos del anti-COVID SARS-CoV-2. ¿Okay? ¿Cómo funciona el plasma hiperinmune?
Vemos aquí, al tener altas concentraciones de anticuerpos, estos anticuerpos tienen una función neutralizante. También ya nos comentó a grandes rasgos la doctora Laura que un anticuerpo antineutralizante se une a las espículas del virus, impidiendo que pueda unirse, esta glicoproteína puede interaccionar con su receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y pueda interiorizarse en la célula y evitar todo el daño celular que le ocasiona y la transcripción, la replicación viral. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es el protocolo de transfusión? Primero que nada, no debemos de olvidar que hay un protocolo de selección de donadores muy específico, en donde donde hay protocolos locales para la selección de estos donadores. Se hacen pruebas específicas a estos donadores y, bueno, se hace la aféresis para la recolección de plasma. En el caso del protocolo, se le está aplicando actualmente, en muchos países se está aplicando este protocolo y hay variaciones, pero en general se aplica una sola dosis de 400 mililitros de plasma en 2 alícuotas de 200 mililitros cada una al receptor, y lo importante y también que se especifica es que estas 2 alícuotas sean una mezcla de 2 receptores diferentes para que haya un mayor enriquecimiento en cuanto a la cantidad de anticuerpos circulantes. También es importante que esta se aplique al paciente en la fase pulmonar. La enfermedad de COVID tiene 3 fases: la fase infectiva, la fase pulmonar y la fase proinflamatoria, que nos explicó Alberto. Entonces, lo ideal es que la transfusión se haga en la fase pulmonar, y posteriormente al receptor se le tiene que ir monitoreando con pruebas funcionales, con pruebas de laboratorio, específicamente de inmunocoagulación, reactantes de fase aguda y también pruebas de radiología para ver cómo va evolucionando el receptor con esta transfusión. Actualmente esta terapia alternativa se está utilizando en muchas partes del mundo. Este artículo fue publicado en Wuhan, precisamente en la ciudad donde nació la pandemia, en el hospital que se estableció para pacientes COVID exclusivamente, en donde hicieron un ensayo piloto, en donde transfundieron a 6 pacientes graves el plasma hiperinmune, y se obtuvieron estos resultados. Se observó que en los 6 pacientes mejoría evidente en cuanto a la sintomatología clínica. 5 pacientes de estos 6 manifestaron cambios alentadores en las pruebas de laboratorio y de radiología, es decir, hubo mejoría en la función pulmonar, sobre todo a nivel de tejido. 2 de estos 6 pacientes eliminaron el virus. Quiere decir que no se detectó carga viral por medio de PCR, lo que manifestaba la evidencia de que el virus ya no estaba presente. También algo bien importante es que 2 pacientes de estos 6 incrementaron los títulos de anticuerpos, es decir, empezaron a generar inmunidad de protección mediante anticuerpos. Y también algo muy importante es que no se observaron eventos adversos en los pacientes que se les aplicó el plasma. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Actualmente, quienes están haciendo estos protocolos de terapia alternativa son el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vemos aquí las sedes en donde se está manejando de manera en volumen, por así decirlo, el Centro Médico Nacional La Raza, el Siglo XXI, en Monterrey, la Unidad Médica de Alta Especialidad de Cardiología, y el Centro Médico de Occidente. Actualmente son los que tienen protocolos muy específicos y trabajan bajo una estricta observación del Centro Médico Nacional de la Transfusión y de la COFEPRIS. Actualmente solamente se está usando para sus derechohabientes. No se está utilizando como tratamiento profiláctico, sino simplemente para aquellos pacientes graves, para mejorar su
la evolución clínica del paciente, disminuir el tiempo de hospitalización y obviamente disminuir la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, estos son los que están manejando, ahí tienen una seroteca importante y bueno, todas las unidades que pertenecen a estos hospitales tienen derecho a recibir el plasma si es que lo necesitan. La buena noticia es que también aquí en Puebla hay un protocolo que se estableció por medio del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, por medio de Clínica Ruiz. El doctor Guillermo Ruiz Argüelles y un grupo de investigadores también nos platicaron que desarrollaron un protocolo llamado COPLA, en donde hicieron un ensayo con 10 pacientes graves que estaban en la unidad de cuidados intensivos y hubo mejoría en estos pacientes. 8 de 10 pacientes se recuperaron. Este monitoreo también lo monitorearon a los pacientes por medio de pruebas de laboratorio y de pruebas de radiología, teniendo alentadores resultados con estos ensayos clínicos. También algo que me pareció interesante, que es otro estudio, una alternativa, una segunda alternativa que también deriva de este plasma de pacientes recuperados, es la síntesis de una inmunoglobulina hiperinmune. ¿Okay? Esto actualmente se está diseñando, también está en proceso de diseño, hay varias empresas farmacéuticas que están trabajando sobre esto porque se requiere más tiempo para su diseño. También es un hemoderivado, pero hay lo que hacen aquí es que precipitan las inmunoglobulinas, las fraccionan de tal manera que se quedan con la inmunoglobulina tipo G, que es la que se utiliza para este ensayo, y la purifican. El proceso de purificación tiene varias etapas para evitar que haya una reacción cruzada y haya una hipersensibilidad en los pacientes que se le aplican. Generalmente la aplicación es por vía intravenosa o intramuscular. Sin embargo, la desventaja que tiene es que puede dar un shock anafiláctico en los pacientes si es que el producto no está bien purificado o si hace alguna reacción cruzada en el paciente. Generalmente la concentración de anticuerpos después de la aplicación se puede observar anticuerpos ya en el paciente aproximadamente 48 horas después de la aplicación y pueden permanecer estos anticuerpos alrededor de 3 semanas en circulación del paciente, lo que le da una protección al paciente durante el proceso infeccioso. ¿Okay? Estos centros generalmente tienen varios lugares de recepción de plasma en donde reclutan a pacientes que donen plasma porque tan solo para sintetizar esta inmunoglobulina hiperinmune se necesita mucha cantidad de plasma, por lo tanto requieren muchos donadores. Bien, por último, quisiera platicarles cuáles son los criterios de inclusión del donador. Les comentaba en un inicio que todo esto se está regulando por el Centro Nacional de la Transfusión, entonces se aplican los criterios de la norma 253 que reglamenta el uso de sangre y hemoderivados para uso terapéutico, y bueno, los criterios que debe de cumplir el donador es que debe tener un diagnóstico por escrito, documentado, de una prueba positiva de COVID-19 por medio de la técnica de RT-PCR. La edad conveniente es entre los 18 y 65 años de edad, con un peso mayor a 52 kilogramos, sin vacunación reciente para evitar cruce de inmunidad. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres. En el caso de la mujer, pues se desecha totalmente que sea gestante para evitar esta inflamación aguda pulmonar por productos de transfusión. También requiere una prueba negativa de RT-PCR que compruebe que el paciente actualmente en el momento de donar ya no tiene el virus presente
debe tener ausencia de síntomas y generalmente se pide que esta prueba se la haga, esta ausencia de síntomas sean de 15 días antes de la donación. Aquí en el número de pruebas que se requieren negativas, puede ser hay quienes está pidiendo 2 pruebas con una diferencia de 24 horas para asegurar que el paciente está negativo y que no va a conferir la infección. Estos pacientes deben firmar un consentimiento informado en donde ellos aprueban que su plasma va a ser usado para un protocolo de investigación. Y finalmente, pues una evaluación clínica y médica del posible donador, en donde se compruebe que no hay ningún riesgo de infección por hepatitis, por HIV, todo lo que marca la NOM 253, que es para el uso de hemodiversos. Y dentro de los criterios de inclusión para el receptor, debe ser un paciente con diagnóstico confirmado de COVID-19 por prueba positiva de RT-PCR, y lo que se requiere es que sea un paciente mayor a 18 años y que preferentemente esté cursando con una enfermedad grave. Aquí a propósito le puse un asterisco porque estos protocolos actualmente se están llevando a cabo en pacientes con una evolución médica, con una evolución médica grave. Sin embargo, lo que indican muchas veces es que estos protocolos pudieran ser aplicados, lo ideal, en la fase pulmonar de la enfermedad. ¿Okay? Y como conclusión, bueno, la terapia de plasma, contestando a alguna pregunta que surgía por ahí, esta terapia es efectiva, es confiable, es específica para COVID-19, no excluye la terapia farmacológica, y es ahí donde también pudiera surgir la duda si la mejoría que se vio en estos pacientes a quienes les transfundieron el plasma, la mejoría se debe exclusivamente al plasma, porque la mayoría de los pacientes se les estaba aplicando medicamentos. Entonces, pudiera ser la combinación de los dos lo que evidenció la mejoría clínica del paciente. Y bueno, ante esta crisis de salud pública que estamos presentando, pues sin duda es una esperanza alentadora para conferir protección a los pacientes. Bien, pues de mi parte, eso es todo, y yo quedo pendiente, pues si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, maestra Margarita. Muy interesante su aportación durante este webinar. Vamos a dar paso a la doctora Erika Palacio Rosas. Ella es profesora de tiempo completo, como habíamos comentado, farmacóloga y fisióloga. Nos va a platicar un tema también interesantísimo, que es el diseño de medicamentos y su uso durante la pandemia. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver, permítanme un momento. Bien, pues primero me gustaría explicar lo que es un medicamento. Un medicamento es una sustancia o un preparado que se utiliza para prevenir, para curar o tratar algún padecimiento o enfermedad. Este medicamento va a estar formado por los fármacos y por los excipientes. El fármaco es la sustancia químicamente activa, es la sustancia que va a hacer en el organismo el efecto que estamos buscando para alcanzar el objetivo terapéutico. Por ejemplo, reducir la inflamación, prevenir la replicación del virus, etc. Y también está formado por los excipientes. Los excipientes son el resto de sustancias que le van a dar forma al medicamento. Ya sea forma de tableta, de cápsula, de ungüento. En el caso de las soluciones se le conocen como vehículos y pueden ser conservantes, colorantes, aglutinantes, etc. Entonces, esto es lo que forma un medicamento. Para el desarrollo de nuevos medicamentos es un proceso muy largo. Puede durar de 10 hasta 20 o 25 años, y estas son las fases para el desarrollo de un nuevo fármaco. A continuación les voy a ir explicando una por una. La primera etapa es la de modelaje molecular.
Empleando la tecnología, lo que hacemos es una simulación. Entonces, para esto yo necesito saber cuál es la fisiopatología de la enfermedad. En el caso de este nuevo coronavirus, yo conozco cuál es la estructura del virus, conozco, como nos mencionaban, cuáles son los receptores a los que se unen, a los de angiotensina 2. Entonces, los paso a una computadora y corro una simulación. Entonces, prácticamente estoy jugando a encontrar una molécula que evite que el virus se una al receptor, que se replique, que infecte a otras células. Entonces, esta etapa de modelaje molecular nos va a ir arrojando varias moléculas prometedoras, siempre buscando cuáles son las más afines a esos sitios o a esos blancos moleculares. Una vez que yo ya tengo estas moléculas diseñadas, pues ahora las tengo que llevar a la vida real, ¿no? Las tengo que sintetizar y eso se hace una síntesis en el laboratorio, ¿no? Siempre tratando de reducir los costos, aumentando los rendimientos. Y aquí también les quise poner la parte de la galénica. Nos referimos a la producción del medicamento. Como les decía, ya tengo aquí, sintetizo el principio activo, sintetizo el fármaco, pero lo tengo que convertir a un medicamento. Entonces, el resto de las fases de investigación me va a ir dando información sobre cuál es la vía de administración idónea. Entonces, yo veo qué excipientes son los que necesito para hacer una solución o hacer una cápsula, etc. Bueno. Después pasamos a la fase 3 del desarrollo de nuevos medicamentos, que son los estudios preclínicos. Estas son de las partes más fundamentales y estos estudios se van a llevar a cabo en células, en tejidos, en órganos aislados y en animales. Tenemos varios objetivos dentro de estos estudios. El primero de ellos es determinar la efectividad de mi fármaco, de mi principio activo. Lo voy a poner en contacto por primera vez con un organismo vivo y voy a ver si se obtiene la respuesta celular que yo estoy esperando. Y otro objetivo fundamental es determinar la seguridad. Determino la eficacia, pero también la seguridad. Y esto se hace en animales. Determino cuál es la dosis máxima tolerada, determino cuál es la dosis letal, si este medicamento tiene riesgos de producir mutaciones, malformaciones, infertilidad, etc. Entonces, tengo que probar varios tipos de toxicidad, tratamientos crónicos agudos, y todo esto es para disminuir los riesgos potenciales a la siguiente fase, que es ya el tratamiento de seres humanos. Entonces, cuando ya pasamos los estudios preclínicos y se ve que tenemos más beneficios que riesgos con este medicamento, pasamos a la fase de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos también se dividen en 4 fases. No me voy a detener mucho en ellas, pero en cada fase se va aumentando el número de participantes. Voy probando los beneficios, voy viendo si es seguro, y cuando pasamos o un fármaco pasa a la fase 3 es cuando ya es aprobado para un tratamiento en específico. Se empieza a comercializar y podemos decir que ya tenemos un tratamiento para curar esa enfermedad o tratarla. Y bueno, la fase 4 también no me la quiero saltar, es muy importante, es lo que conocemos como farmacovigilancia, y durante esta fase, como ya se comercializó, se trata de vigilar los efectos que presenta la población a este medicamento. Durante las fases anteriores se empiezan a registrar efectos adversos y demás, pero hasta que llegamos allá a una población de millones de personas con características diferentes, nos podemos ir dando una idea de qué efectos puede producir este medicamento. Desafortunadamente, en la actualidad no tenemos un fármaco que haya pasado a la fase 3 para este nuevo coronavirus. Entonces, no existe un tratamiento ni para prevenir ni para curar que esté 100% confirmado, ¿no? O autorizado.
pero pues tenemos que hacer frente a esta pandemia y por lo tanto se pueden usar otros medicamentos. Durante una pandemia podemos usar medicamentos en varios niveles. Uno de ellos es el conocido como el uso no autorizado o el uso off-label, que lo que significa es voy a utilizar medicamentos que han sido aprobados para otra enfermedad, pero los utilizo en pacientes con COVID-19, ¿no? Por ejemplo, medicamentos que son específicos para VIH o medicamentos para ébola, ¿no? Entonces, los utilizo fuera de sus indicaciones aprobadas. También puedo usar medicamentos experimentales en ensayos clínicos. Entonces, son medicamentos que aún no han sido aprobados, siguen en las fases anteriores, ¿no? Todavía no pasan la fase 3 del desarrollo de medicamentos, pero pues lo estoy administrando a pacientes y registrando cuáles son los efectos, ¿no? Y finalmente tenemos el uso compasivo. Este uso es muy parecido al anterior, es emplear medicamentos experimentales, pero en pacientes que no están dentro de un ensayo clínico. Y esto puede ser que el paciente no cumpla con los criterios de inclusión, ¿no? de determinado ensayo clínico, o que en el centro de salud donde lo están tratando no se lleva a cabo este protocolo. Entonces son los usos que podemos dar durante esta pandemia. Algo importante que quiero mencionar, y también respondiendo a una de las preguntas de nuestro auditorio, es la no automedicación. Les reitero que todavía no tenemos un medicamento autorizado ni para prevenir o para tratar la enfermedad. Entonces, en las noticias, en las redes sociales sale información sobre este tratamiento fue efectivo para pacientes con coronavirus, pero igual todavía está en una fase experimental. Entonces, la gente, creo que por situaciones de pánico, compra este medicamento y se empieza a automedicar. Y puede ser muy riesgoso, pone en riesgo su vida porque hay tratamientos que tienen que llevar una vigilancia específica, ¿no? Dentro de los efectos que nos puede dar, pueden ser problemas hematológicos, problemas hepáticos. En el caso de la hidroxicloroquina se ha visto ceguera, retinopatía. Hay medicamentos que han provocado la muerte en pacientes que a veces todavía no tenían coronavirus y lo quisieron usar para prevenir, y ponen en riesgo tanto su vida como la vida de los demás, porque crean un desabasto de estos fármacos. Entonces, hay medicamentos que están indicados para pacientes con ciertas patologías graves que no encuentran su medicamento y entonces, pues, ponemos en riesgo tanto nuestra vida como la de ellos. Entonces, pues, es no caer en la automedicación. Y dentro del tratamiento que preguntaban, en realidad lo tiene que prescribir un médico. Depende de qué estadio esté la infección. Generalmente va a ser reposo, líquido, se pueden dar analgésicos, algún jarabe para la tos, pero esto tiene que ser muy específico, ya determinado por un médico. Entonces, bueno, esa es mi participación. Muchísimas gracias, doctora Erika. Un muy buen aporte porque hay muchos mitos alrededor de la terapéutica farmacológica. Hay mucha presión por parte de la sociedad. ¿Por qué no ya se inventa un medicamento? Porque creen que es rápido, ¿no? Pero todo el estudio farmacológico y el desarrollo de diferentes medicamentos toma sus etapas para que sean de administración segura. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar con la doctora Irene Vergara Baena. Ella también tiene un tema bastante interesante, que es cuál es la función o cómo actúan los medicamentos antivirales sobre la replicación del virus. Bienvenida, doctora, adelante. De cómo es la replicación viral y cómo se diseñan estos antivirales contra pues diferentes tipos de virus. Y lo primero que me gustaría comentarles pues es que tenemos una gran diversidad de virus. Entonces pues todos ellos tienen diferentes formas, tamaños y pues estructuras moleculares, formas de infectar a la célula, específicamente hablando de virus que infectan a células humanas.
Pues tenemos aquellos que se llaman virus desnudos, donde el material genético únicamente está cubierto por una envoltura de proteínas que su objetivo es proteger el material genético. El material genético también es distinto, podemos tener virus que contienen DNA o podemos tener virus que contienen diferentes tipos de RNA. Entonces, bueno, pues dependerá de la estructura viral, de cuáles son sus componentes, pues de todo eso dependerá la forma en la que el virus infecta la célula y la forma en la que nosotros hemos encontrado estrategias para tratar estas infecciones virales. Entonces, tenemos algunos que tienen espículas, como este que está acá, que es un adenovirus y presenta espículas, y bueno, de forma similar tenemos al coronavirus, que tiene su material genético, es un RNA. Después tiene una envoltura, que esa envoltura es de proteínas, y como lo comentaba alguno de los chicos que ya expuso, pues tiene estas espículas que van a ser la entrada o la llavecita que conecta con el receptor en la célula para que el virus pueda acceder. Entonces, estas características estructurales de los virus, pues van a hacer que ellos tengan diferentes formas de infectar a las células. Entonces, tenemos algunos, como es el caso del coronavirus, que tienen esta envoltura y que cuando entran a la célula, en realidad no entra toda la partícula viral, sino se fusiona la envoltura con la membrana de la célula y lo único que hace, pues, es dejar pasar el material genético y este material genético puede entonces utilizar la maquinaria celular para producir toda esta proteína que necesita para ensamblar una partícula viral y, bueno, los componentes que requiere para formar al virus. Otros virus entran completitos, se llama endocitosis, entonces se forma como una bolsita donde entra el virus. Los virus son transportados por microtúbulos hasta alcanzar el núcleo y una vez que están en el núcleo, estos virus pueden, pues, inyectar su material genético y utilizar la maquinaria del núcleo celular para replicarse y formar nuevas partículas virales. Hay otros que, bueno, en forma similar utilizan, bueno, este por ejemplo tiene una envoltura y utiliza otras proteínas de la membrana celular para entrar también a la célula. Entonces, tenemos diferentes mecanismos, no solamente de entrada de los virus, sino también la forma en que inyectan su material genético. Este material genético se inserta en la maquinaria de la célula, la célula, bueno, pues está produciendo proteínas para ella, pero también empieza a producir las proteínas del virus y, bueno, es lo que el virus aprovecha, esta maquinaria. Una vez que el virus ha logrado tener la maquinaria de la célula secuestrada y obligarla a producir sus proteínas, bueno, se ensamblan nuevas partículas virales y estas partículas virales pues van a salir de esta célula, pueden o no matarla, y estas partículas van a ir y van a infectar a otro tipo, a otras células que estén sanas. Entonces, bueno, tenemos acá el ejemplo, es un ejemplo bastante sencillo de cómo está conformada una célula. Tenemos el núcleo, tenemos aquí la parte de la membrana celular, y entonces les decía, algunos virus, como el coronavirus, están envueltos, otros no están envueltos, pero en este caso tienen una molécula que le permite entrar a la célula porque se ancla a otras moléculas que están en la superficie llamadas receptores y le permite entrar. Una vez que entra, pues libera el material genético y entonces lo que va a hacer pues es introducirlo aquí en el núcleo o replicarse simplemente fuera del núcleo. Acá tenemos, por ejemplo, que esta partícula ya se replicó, empieza a ensamblarse y van a salir aquí nuevos virus. Tenemos otros que, como les decía, solamente se fusionan en la membrana celular y directamente insertan ya su material genético sin que tenga que entrar toda la partícula viral a la célula. Bueno, entonces, estos diferentes mecanismos que tienen los virus en realidad son los que se han estudiado ampliamente para desarrollar las terapias antivirales. Y entonces, ¿cómo es que se ha hecho esto? Bueno, pues si nosotros bloqueamos por una parte la entrada del virus, ya no tenemos pues esta infección viral, ya no se puede presentar. Y esto pues se puede bloquear utilizando cuerpos o utilizando algunos
otro tipo de fármaco que bloquee la entrada del virus a la célula. También se puede bloquear el que el virus libere el material genético. Entonces, hay algunos medicamentos que impiden que una vez que el virus se ha anclado a la célula, pueda liberar el material genético y bueno, de esta manera ya no se producen nuevas partículas virales. Otro tipo de medicamentos lo que hace es bloquear el ensamble de nuevas partículas virales. Entonces ya no se forman estas partículas y aunque el virus en sí y se replicó y está utilizando la maquinaria, el paso final del ensamblaje de las partículas virales y la liberación pues no ocurre. Otra estrategia, en el punto final, una vez que ya están ensambladas las partículas y que van a salir, pues este paso final también se puede bloquear y entonces ya no salen los virus a infectar nuevas células. Entonces, bueno, tomando estos principios que les acabo de mencionar de cómo podemos bloquear la salida de nuevos virus, pues se han diseñado medicamentos específicos. Esta es una figura un poquito más compleja en donde vemos lo mismo, virus que se anclan a su receptor, que pueden entonces impedir cualquiera de estos pasos que dijimos ocurren para liberar partículas virales. Y entonces tenemos acá pues los nombres de algunos medicamentos antivirales que se han investigado y que se han pues comercializado. Sin embargo, tenemos todavía un gran campo de investigación en donde se ven estas líneas rojas con otra línea horizontal, es que no hay fármacos, ahí todavía no hay medicamentos que se hayan diseñado para bloquear la replicación viral. Es decir, todavía aquí hay un campo de investigación muy amplio en el que se pueden atacar las estrategias de los virus para replicarse y para salir de las células. Evidentemente esto tiene que estar relacionado con un virus en particular, no se puede atacar un mecanismo general porque cada virus tiene sus particularidades. Y bueno, en el caso del nuevo coronavirus, pues lo que se está haciendo es utilizar, como mencionaba la doctora Erika, estrategias que ya se conocían de otras plataformas que han estado trabajando mucho, pues no solo en los tratamientos farmacológicos, sino también en la cuestión de vacunas. Y entonces, bueno, se ha utilizado, se ha recurrido para ganar tiempo a medicamentos que ya se utilizaban contra ébola, contra HIV, contra influenza, etcétera. Y uno de estos medicamentos, pues, es la hidroxicloroquina. Les voy a hablar un poquito de esto. Un estudiante que viene después de mí va a hablar de otros tratamientos. Se ha hablado muchísimo de la hidroxicloroquina, pues, en todo este proceso de la pandemia, porque, bueno, pues como ustedes saben, ¿no? Fue uno de los fármacos que recomendó el presidente Donald Trump. Entonces, esto no surgió de la noche a la mañana. La hidroxicloroquina es algo que pues, se conoce desde 1934. Es una molécula que se aisló a partir de esta planta. Es una planta que utilizaban indígenas en el Perú y esta planta se llama Cinchona officinalis. Desde 1600 estos indígenas utilizaban esto para curar escalofríos y fiebre. En 1934 este investigador Hans Andersen pues descubrió o aisló esta molécula que es la cloroquina a partir de esta planta y bueno, con la plataforma de los laboratorios Bayer desarrollaron el medicamento que se utilizó y se utiliza todavía como antimalárico. Bueno, fue uno de los primeros antimaláricos. Ahora, bueno, se ha descubierto que la hidroxicloroquina en todo este proceso del desarrollo de este fármaco, pues hay varios análogos y hay varios derivados y uno de ellos es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina presenta diferentes actividades farmacológicas, como ya dijimos, actividad antimalárica, pero también es antiinflamatorio y también es inmunosupresor. Es decir, pues disminuye la actividad del sistema inmune. Se utiliza entonces para tratar enfermedades autoinmunes como es lupus o artritis reumatoide. Y bueno, entonces es un medicamento que realmente requiere una vigilancia médica muy estricta. ¿Por qué? Pues porque puede tener efectos que no deseamos. O sea, estos son los efectos para tratar una enfermedad,
pero no quiere decir que es el único efecto que tiene el medicamento, tiene otros efectos. Entonces, se han hecho diferentes estudios en donde ha mostrado ser citotóxica, es decir, puede atacar y matar células causando su muerte, puede provocar erupciones cutáneas, náusea, diarrea, también dolor de cabeza. En algunos casos se ha reportado decoloración o pérdida del cabello, una cuestión que se llama tinnitus, que es un zumbido en los oídos, problemas visuales, como lo comentaba la doctora Erika, y bueno, arritmias cardíacas. Que arritmias cardíacas, pues ha sido lo que ha estado más relacionado con pues este tratamiento hacia lo del coronavirus. ¿Y por qué utilizarlo? ¿Cómo se les ocurrió utilizar la cloroquina para el tratamiento de COVID-19? Bueno, a lo mejor en otro lugar han visto o les han mencionado que el coronavirus en realidad no es el primer coronavirus que surge y que infecta a la población, sino en 2002 ya se sabía de un coronavirus que tuvo menor impacto, pues surgió en China, pero no alcanzó los niveles de una pandemia. Entonces, cuando surgió este primer SARS-CoV, se empezaron a investigar diferentes medicamentos que pudieran ayudar a tratarlo, y dentro de ellos pues fue la cloroquina, que se vio que tenía cierto efecto en el control de la enfermedad. Después, ya recientemente, en este año, por ahí más o menos en marzo, se publicó un estudio en Francia con 36 pacientes, y bueno, en este estudio lo que se vio es que pacientes que tomaban tanto un tratamiento de cloroquina combinado con un macrólido que se llama acitromicina, pues había indicios de que se eliminaba más rápidamente el virus. Entonces, bueno, eso dio esperanzas de que podía ser un tratamiento eficiente. Por lo tanto, la OMS incluyó a la cloroquina en la lista de medicamentos para probar la eficacia contra COVID. Aunque recientemente, les muestro aquí solamente la portada, si tienen oportunidad de leer este artículo, está libre, ustedes lo pueden encontrar ahí en la red. Este artículo salió el 22 de mayo de este año, es decir, tiene una semana de haber salido, y lo que se encontró pues fue un estudio realmente masivo, fueron más de 9,000 pacientes, en los que se estuvo estudiando la relación de que hubieran consumido hidroxicloroquina o cloroquina junto con un macrólido, que ya les decía puede ser acitromicina o claritromicina, y entonces lo que se vio es que no había realmente ningún aporte benéfico pues a mejorar o a curar la infección por el coronavirus. Y no solamente no había un efecto benéfico, sino también se encontró que puede producir arritmias cardíacas. Incluso puede afectar más la salud del paciente que ayudarlo. Y bueno, algo que sí quiero aclarar aquí, pues es que todo depende de la historia médica del paciente. Y no solamente para la hidroxicloroquina, sino para cualquier medicamento. Por eso lo que comentaban ahorita de la automedicación es muy importante. Para cualquier medicamento no solamente son los efectos generales que tiene, sino la historia del paciente. No es lo mismo administrar una aspirina o paracetamol en una persona completamente sana que en una persona con daño renal hepático o con alguna afectación cardíaca. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto, y por eso es importante que lo prescriba pues un profesional de la salud, un médico, porque pues va a tener en cuenta toda la historia del paciente. Entonces, en este caso del artículo, pues sí menciona que fue más alto los daños al corazón, las arritmias cardíacas, en personas que ya tenían algún antecedente pues de daño al corazón, pero también se presentó en personas que no tenían ningún antecedente. Entonces, siempre es importante saber si la persona ya tiene algunas otras enfermedades o afectaciones a la salud que pudieran provocar que el medicamento cause algún daño no asociado al tratamiento terapéutico. Entonces, bueno, por mi parte, esto sería mi participación. Ahorita les van a hablar de otros medicamentos y con gusto pues puedo estar atenta para las dudas que puedan tener. Gracias.
Muchas gracias, doctora Irene. La verdad es que nos ha quedado también clarísimo el concepto de dónde y cómo actúan los fármacos y las áreas de oportunidad que tenemos en el área científica de poder aportar nuevas moléculas que neutralicen esta replicación viral. Muchísimas gracias. Por último, tenemos la participación de nuestro compañero estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en médico cirujano, Marco Antonio Alonso Lima. Él nos va a comentar al respecto de algunos tratamientos farmacológicos en pacientes COVID. Adelante, Marco, bienvenido. Muchas gracias, doctor. ¿Todos ven mi pantalla? Te vemos y oímos claramente. Ok, muchas gracias. Pues yo les voy a comentar un poquito acerca de otros tratamientos o terapias empleadas para atender el nuevo coronavirus. Bien, iniciaré rápidamente por destacar la clasificación de los estados de la enfermedad de la COVID-19 y cómo se han desarrollado esos posibles objetivos terapéuticos. Como vemos en este gráfico, podemos observar tres estadios específicos, desde una infección temprana, una fase pulmonar, hasta una fase de hiperinflamación. También, de acuerdo a cada uno de los estadios, podemos observar distintos signos y síntomas clínicos característicos de la enfermedad. Y obviamente se han desarrollado terapias que potencialmente pueden influir en el manejo del nuevo coronavirus, entre las que destacan el remdesivir, la cloroquina y la hidroxicloroquina, el plasma convaleciente, la inmunosupresión reducida y obviamente la inhibición de las interleucinas. Bueno, les voy a hablar del remdesivir, el cual es un fármaco, es un antiviral de amplio espectro, ideal contra los coronavirus. Como podemos observar en esta imagen, el mecanismo de acción es inhibir la RNA polimerasa viral, evitando que el virus se multiplique por replicación en las células infectadas. La administración del fármaco es por vía intravenosa y los efectos que pueden asociarse al uso de este medicamento son hipotensión durante la infusión y pues no se han destacado considerables interacciones medicamentosas en este fármaco. Se debe tener precauciones al emplearse en pacientes con hepatopatías y así como en pacientes con filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Cabe destacar que la FDA, el 1 de mayo, autorizó el uso del remdesivir en el manejo de COVID como un uso de emergencia, como las posibles terapias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuestión al remdesivir? Estudios publicados, por ejemplo, por el New England Journal of Medicine revelan lo siguiente, que el remdesivir como tratamiento para pacientes con COVID grave, pues sí ha mostrado una mejoría clínica desde el inicio, por ejemplo, hasta el día 36, como podemos observar en este estudio. En la gráfica A se muestra a los pacientes en general. También tenemos los pacientes con aporte de oxígeno tanto por ventilación invasiva como no invasiva y podemos observar que hubo una mejoría clínica en aquellos pacientes con terapia no invasiva. Y respecto a otro factor importante que es la edad, observamos también que aquellos pacientes menores a 50 años pues tuvieron una mejoría y una mejor respuesta al tratamiento. Entonces, de los pacientes que fueron tratados con remdesivir de uso compasivo, se observó una mejoría clínica en 36 de 53 pacientes, lo que representa aproximadamente un 68%. Otro estudio publicado por la misma revista revela lo siguiente. Este es un reporte preliminar en el cual se muestra los resultados preliminares de 1,059 pacientes. A estos se les administró a cierta parte remdesivir y a otros se utilizó un placebo, que fue una solución salina. Y se puede observar que el tiempo de recuperación fue menor en el tratamiento con remdesivir en comparación con el placebo. Y la mortalidad fue mucho menor, del 7.1% en comparación con el placebo. Así como los efectos adversos generados por el medicamento fueron mucho menores, como podemos observar en las gráficas. El remdesivir tuvo una terapia óptima, tanto en pacientes que no recibían oxígeno suplementario, que recibían oxígeno o que estaban recibiendo ventilación mecánica tanto no invasiva como invasiva, así como ECMO. Y pues obviamente podemos notar que el remdesivir es superior al placebo en acortar el tiempo de recuperación de estos pacientes. Otro de los fármacos potenciales, pues, era el uso de la acitromicina. La acitromicina es un antibiótico macrólido
cuya función principal es inhibir la síntesis proteica bacteriana. Entonces es aquí donde ustedes se preguntarán, ¿qué relación tiene un antibiótico con un virus? ¿No? Porque la infección es causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Bueno, pues se cree que la acitromicina relacionada con esta nueva infección tiene propiedades inmunomoduladoras en trastornos inflamatorios pulmonares, reduciendo la quimiotaxis, es decir, esa atracción de neutrófilos hacia los pulmones, inhibiendo esa hipersecreción del moco, disminuyendo la producción de las especies reactivas de oxígeno, acelerando los procesos de apoptosis de los neutrófilos y bloqueando la activación de los factores de transcripción nuclear. Este medicamento se oferta en tabletas, entonces pues la administración es por vía oral y generalmente está asociado con hidroxicloroquina, o sea, el manejo es hidroxicloroquina más acitromicina o un macrólido. Los efectos adversos son normales, se pueden presentar molestias digestivas como náuseas, vómitos, diarrea y elevación de las enzimas hepáticas, pero se ha notado que la combinación de estos fármacos, hidroxicloroquina y acitromicina, genera dentro de sus efectos adversos riesgo de arritmias cardíacas, presentándose la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Ya nada más como dato, recordar que la FDA aprobó como uso de emergencia a la cloroquina e hidroxicloroquina el 28 de marzo para el nuevo manejo del COVID. Entonces, como comentaba la doctora Irene, los primeros estudios preliminares acerca del manejo de la cloroquina, hidroxicloroquina y la acitromicina, pues mostraban objetivos potenciales hacia la terapia. Este estudio francés que comentó la doctora, llevado a cabo en un periodo de tiempo muy corto, se notó que aquellos pacientes que eran tratados con hidroxicloroquina y se les agregaba acitromicina, hacia el día número 6 mostraban una eliminación del virus, o sea, una terapia eficiente. Sin embargo, como se comentó, un estudio reciente publicado por la revista The Lancet mostró que este estudio, obviamente un poco más internacional, masivo, donde se involucraron 671 hospitales, mostró que como resultados, esta combinación tanto de hidroxicloroquina o cloroquina, más un macrólido que puede ser acitromicina o claritromicina, pues muestra un incremento en la mortalidad de los pacientes y un incremento en la generación de arritmias en comparación con los pacientes controles, es decir, pacientes que no recibieron este tipo de tratamientos farmacológicos. Entonces, en conclusión, esto se asoció con una disminución de la supervivencia y obviamente un aumento de las frecuencias de arritmias ventriculares. Otra de las terapias es el tratamiento anticoagulante. Este tiene objetivos específicos como prevenir la enfermedad tromboembólica venosa y minimizar las complicaciones protrombóticas asociadas a COVID. Como bien se sabe, aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados con una enfermedad aguda médica tienen mayor riesgo de presentar enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, de acuerdo con las recomendaciones de distintas guías internacionales y asociaciones, se recomienda la anticoagulación a dosis profiláctica para prevenir este proceso. Ante esto se han propuesto diferentes herramientas de uso médico para la estratificación del riesgo de aquellos pacientes que puedan presentar la enfermedad tromboembólica, como la escala de Caprini y la escala de Padua. Entonces, para el caso específico de COVID, sí se ha indicado la estratificación del riesgo para aquellos pacientes, y para esto se ha utilizado una heparina de bajo peso molecular, lo que se ha relacionado con una disminución de la mortalidad. Como podemos observar en esta pirámide, en la parte de la base podemos observar los pacientes, la población que todavía no se encuentra infectada, y conforme se acerca hacia la punta, podemos observar pacientes que se encuentran asintomáticos, que se han sometido a la prueba, aquellos pacientes que tienen síntomas leves, moderados, severos y desgraciadamente fallecen. Entonces, el mensaje de esta pirámide es sencillo. Simplemente, el paciente que es diagnosticado con COVID, desde los signos leves, debe empezar a recibir tromboprofilaxis si no está indicado, porque existen muchos factores de riesgo que conllevan a el desarrollo de la enfermedad tromboembólica venosa. Ahora bien, dentro de los factores de mayor riesgo trombótico en pacientes se encuentran las siguientes alteraciones con COVID, como el incremento de la proteína C reactiva, el dímero D, la ferritina, la linfocitopenia, el aumento de interleucinas.
El dímero D es un marcador muy importante y predictor de mortalidad también en pacientes con COVID. También se debe de investigar antecedentes familiares, tanto de enfermedad trombótica venosa, arterial, trombofilias, cirugías recientes, gestaciones, así como terapias hormonales. Entonces, es ahí donde surge esa pregunta hacia los profesionales de la salud. ¿Cuándo se debe de utilizar la tromboprofilaxis y a qué dosis, de acuerdo a cada tipo de paciente? Porque existen diversos. Por ejemplo, acá podemos observar que la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia recomienda estas indicaciones para el uso de fármacos, en este caso heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, ¿verdad? Que es la que generalmente se está utilizando. Por ejemplo, aquí, en la tabla de la izquierda, para pacientes sin riesgo de trombosis. Cabe destacar que las heparinas de bajo peso molecular son excretadas por el riñón, entonces por eso se deben de manejar un uso adecuado de acuerdo con la función renal, el aclaramiento de creatinina y el filtrado glomerular. También existen dosis profilácticas para aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de generar trombosis. Otro de los aspectos importantes es qué pasa con aquellos pacientes que ya tienen enfermedad tromboembólica y son diagnosticados con COVID. Bueno, pues se buscan estos signos clínicos, como buscar la hipoxemia, hipotensión, clínica de trombosis venosa profunda, marcadores de sobrecarga ventricular, hipertensión pulmonar, también el dímero D, que como comentaba, generalmente está persistentemente elevado en estos pacientes, así como otros factores y reactantes de fase aguda, ¿no? Como podemos observar en las tablas. Y obviamente ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar, se debe de realizar un angiotac de emergencia para concluir el diagnóstico. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que no requieren ingreso hospitalario? Es decir, se tienen que ir al domicilio en aislamiento porque ya fueron diagnosticados, pero no presentan signos graves. Bueno, estos pacientes se debe de analizar individualmente la necesidad de la profilaxis. En caso de requerirse, se debe utilizar heparinas de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Esta no presenta tantos riesgos. Y las recomendaciones generales es decirle al paciente que deambule en casa, que evite permanecer en una sola posición, que realice ejercicios en las extremidades y evite deshidratación. Y por otro lado está esa pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir respecto a pacientes que previamente ya recibían tratamiento antitrombótico y ahora son diagnosticados con COVID? Bueno, aquellos pacientes que toman un anticoagulante oral directo o un antagonista de la vitamina K, como la warfarina, y que requieran tratamiento para COVID, debe de cambiarse esta terapia hacia una heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica. Es comentado que el tratamiento anticoagulante previo hacia los pacientes que son dados de altas debe continuar con heparinas de bajo peso molecular y no hay ninguna contraindicación del tratamiento con antiagregantes hacia el uso de la heparina. Obviamente es importante verificar las interacciones entre los medicamentos. ¿Qué tenemos acerca de los resultados de la anticoagulación en los pacientes con COVID? Por ejemplo, aquí tenemos dos gráficas. El color rojo nos muestra a los pacientes hospitalizados que no recibieron anticoagulación y el color azul, pacientes hospitalizados que recibieron anticoagulación. En la gráfica A tenemos todos los pacientes y podemos observar que la supervivencia aumentó en los pacientes anticoagulados, así como en los pacientes que requerían ventilación mecánica. Y obviamente otro estudio también reveló que hay un decremento en la mortalidad en aquellos pacientes con coronavirus que se encuentran graves y que puedan presentar coagulopatía. Aquí se estudió la mortalidad a los 28 días entre usuarios que recibieron heparina y no usuarios. Y obviamente se mostró que aquellos usuarios que recibieron heparina, la mortalidad disminuyó considerablemente. ¿Cómo podemos observar? En esta gráfica de barras, el color rojo nos muestra los que no recibieron heparina y el azul los que recibieron heparina. Destacando que la mortalidad disminuyó considerablemente. Entonces, se destaca el uso de la heparina con un mejor pronóstico para estos pacientes. Y finalmente, un estudio que me llamó mucho la atención es otro de los objetivos posibles de la heparina también. Se cree que muchos patógenos utilizan el glucosaminoglicano heparansulfato para adherirse a la superficie celular e invadir. Entonces, es aquí donde se propone a la heparina como un inhibidor de la invasión viral del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se cree que la heparina tiene propiedades que previenen la infección celular por virus, en este caso cuando se administra de manera exógena.
La heparina se une al dominio de unión del receptor de la proteína Spike o la espícula S1, característica del coronavirus. Se induce un cambio conformacional. Y en este caso, la enoxaparina, como comentábamos, que es una heparina de bajo peso molecular, también se une a la proteína S1 e induce un cambio conformacional. De esta forma, se inhibe la invasión viral del SARS-CoV-2 hacia la nueva célula del hospedador. Entonces, esto podría ser también una terapia objetiva que todavía merece mucho estudio y posible terapéutica. Entonces, eso es todo por parte de mi persona, y como podemos comentar rápidamente, pues hasta el momento no existe ninguna terapia objetiva, ningún tratamiento farmacológico ya definido. Todos los tratamientos y pruebas todavía se encuentran en investigación, por lo que no debemos de fomentar esa automedicación y sobre todo seguir respetando las medidas recomendadas por las instituciones de salud nacionales e internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Sin duda una brillante explicación, también muy clara, al mismo nivel que todos nuestros panelistas, son extraordinarios investigadores de talla nacional e internacional. Pues tenemos el tiempo muy contado. La verdad es que han habido muchas preguntas por parte de nuestro auditorio. Hemos tratado de contestarlas directamente en el chat. Preguntas relacionadas a las vacunas, preguntas relacionadas a los protocolos de ingreso de pacientes para tratamiento con plasma hiperinmune, preguntas al respecto de los tiempos que toma un nuevo medicamento a realizarse. Sin duda, un tema muy controversial, muy bueno, no solo controversial, sino muy amplio, que tratamos de abarcar en la mejor de las maneras. Nada más, a manera de conclusión, a mí me gustaría comentar que yo veo que hay mucha confusión entre los miembros del auditorio. Cuando los pacientes presentan cuadros leves, naturalmente deben ser manejados en casa, con tratamiento sintomático, es decir, analgésicos, antipiréticos, hidratación, vigilancia, si es posible monitorización de la saturación o de la oximetría de pulso, ¿no? Les ponemos un aparatito para medir su saturación de oxígeno. Cuando el paciente tiene diferentes características inmunológicas o predisposición genética a desarrollar un estadio hiperinflamatorio, es un paciente que potencialmente puede presentar situaciones graves, entre otras, sobreinfecciones bacterianas de la neumonía, colapso de diferentes órganos del sistema, falla respiratoria, y estos son los pacientes que deben estar internados en hospital con manejo de oxigenoterapia, atención en cuidados intensivos, y valorar si necesitan ventiladores o no. ¿Qué expectativa podríamos tener del tratamiento? Pacientes leves, manejo solamente sintomático en casa. Pacientes hospitalizados, según lo que hemos comentado los diferentes participantes. Tromboprofilaxis con medios físicos, como por ejemplo vendajes o medias TED, movilización temprana y uso de heparina de bajo peso molecular. Ante casos de estados de hiperinflamación, considerar medicamentos, como lo decía Alberto Vera, también como el tocilizumab, o como mencionaba la doctora Irene, como la hidroxicloroquina, para disminuir la respuesta o el estado de inflamación hiperaguda y evitar falla orgánica múltiple. Otra cosa a rescatar es que de momento la terapia con remdesivir no está disponible para el público, solamente está disponible en hospitales que hacen protocolos de investigación. Entonces, algunas personas, al ver estos estudios alentadores, pues dirá, pues voy a comprar mi remdesivir, ¿no? Pero no está disponible. Además, la vía de administración, pues no es vía oral, no es fácil de tomarla por nuestros propios medios, dependemos de personal especializado para administrarlo intravenoso. Tampoco es un tratamiento ordinario en las infusiones de plasma hiperinmune, porque también se hacen en centros de investigación. De momento, la mejor terapia, como siempre, es la prevención, no salir de casa, mantener la sana distancia, tratar de mantenernos con todos los hábitos de higiene al 100%, y pues tener la confianza en el personal científico de todo el mundo. En todo el mundo están haciendo grandísimos esfuerzos por acelerar el paso para generar vacunas. Comentaban también hace un ratito una pregunta, ¿no?, al respecto de la vacuna del COVID en comparación con la vacuna de influenza, ¿no? Hay muchísima información. Ojalá que luego podamos tener la posibilidad de desarrollar un segundo webinar con esta información, que es sumamente interesante. Yo agradezco infinitamente la disposición de todos ustedes. Una felicitación especial a nuestros estudiantes que han hecho un magnífico trabajo. Del resto de profesores, son verdaderos científicos, con toda mi admiración. Les agradezco también la disponibilidad.
Me parece que si no hay más preguntas que responder, eso es todo. Mi nombre es Alberto Hernández Cora, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Les voy a pedir de manera breve que hagan su despedida. Vamos a empezar al revés. Primero vamos a tener a Marco Antonio. Si gustas despedirte, Marco, gracias. Gracias, doctor. Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia por compartir en este webinar y obviamente seguimos con esas recomendaciones, insistiendo claramente a nuestra población en general. El día de mañana termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero aún así no debemos de dejar esas recomendaciones de continuar con esa sana distancia, con el lavado de manos, utilizar los equipos de protección personal, sobre todo no hacer ese tipo de reuniones y demás, y sobre todo no favorecer la automedicación. Recordemos que la medicación debe de ser prescrita por un profesional de la salud y no debemos de jugar con este tipo de medicamentos porque, como vimos, pueden traer contraindicaciones y obviamente complicaciones graves para la salud. Muchas gracias a todos. Gracias. Doctora Irene, si es... Sí, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a los panelistas también. Uno siempre aprende cosas nuevas. Nada más, yo también les recomiendo, por favor, tratar de seguir información oficial, información que viene de personas capacitadas. Entonces, pues nos pueden encontrar a nosotros en nuestro correo de la UTLAB. El mío es irene.vergara@utlab.mx. Entonces, con mucho gusto, si hubo alguna duda que particularmente me la quieran hacer saber, me pueden enviar un correo. Yo con mucho gusto, en lo que está dentro de mis capacidades, les puedo contestar. Que tengan un muy buen día a todos. Gracias, doctora Irene. Doctora Erika, su conclusión y despedida. Pues muy breve, darles las gracias a todos por estar en esta videoconferencia, por hacernos sus preguntas. También me pongo en su disposición y quiero felicitar en especial a los estudiantes. Han sido dignos representantes y es una muestra de la calidad de estudiantes que tenemos en nuestra universidad y en específico en la licenciatura de médico cirujano en la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Marita, su conclusión. Gracias, doctor. Pues muchas gracias a la Universidad de las Américas por permitir estos foros de información que a todos como dice la doctora Irene, aprendemos cada día más. Y pues dirigido a nuestros estudiantes, veo que hay muchos estudiantes que se conectaron, pues la invitación de que necesitamos investigación en nuestro país, a pesar de todas las trabas que se nos ponen, creo que podemos también nosotros innovar en tratamientos porque en esta pandemia sí nos quedamos cortos ante los tratamientos, pero creo que si tenemos más estudiantes con la iniciativa de investigación, probablemente no nos vuelva a pasar esta situación. Muchas gracias a todos y excelente día. Gracias, maestra Margarita. Alberto Guillermo, si gustas decirnos tus palabras. Sí, bueno, primero que nada, pues agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final. Sin duda alguna, el tema del COVID-19 es algo muy importante en lo que respecta a la salud pública y en lo que nos respecta a todos como personas. No me queda más que pues agradecerles y decirles que se cuiden. Como ya vieron, no existe ningún medicamento en la actualidad que esté 100% probado de que funciona y de que sea tratamiento de elección. Así que lo mejor es no enfermarse. Así que pues no me queda más que decirles que se queden en casa, que cuiden a sus familiares y que se cuiden ustedes mismos porque esto no sabemos hasta qué tiempo vaya a estar. No sabemos realmente hasta cuándo la vacuna irá a estar aprobada y se empieza a comercializar. Así que lo mejor es quedarnos, cuidarnos y pues de mi parte es todo. Espero les haya gustado la exposición que realizaron pues, mis compañeros y los doctores con muchísimo esfuerzo y pues por mi parte también con muchísimo cariño. Y bueno, gracias. Gracias, Alberto. Doctora Laura, sus impresiones finales. Okay, muchísimas gracias a todos, al público y a los colegas y estudiantes, futuros colegas, por hacer este trabajo. Y me uno a lo que decía recién Alberto. Cuídense, coman bien, eso favorece su sistema inmune, aliméntense bien, lleven una vida saludable.
y si uno está fuerte, está bien, está alegre, también eso ayuda a que nuestro sistema inmune realmente nos defienda y no tengamos que usar todos estos medicamentos que, si bien ya nos mostraron que son buenos, es mejor que todo estar sano. Muchísimas gracias y buenas tardes a todo el público. Muchas gracias. A nombre de todos los profesores de la Escuela de Ciencias, a nombre de la Universidad de las Américas Puebla, damos las gracias a todos los participantes del auditorio y esperamos verlos muy pronto. Que tengan buen día. Hasta luego a todos.